Muy bien, ustedes saben que estamos en esta serie mensual ministrando un rescate eterno, el cual tiene una misión, un rescate eterno, el cual conlleva una misión, ¿sí? Y esta semana estamos viendo comprados por precio. Fuimos comprados por precio, ¿sí? Y eso quiero que nosotros vayamos construyendo un pensamiento, un entendimiento en esta noche y podamos apreciar ciertamente el mensaje que Dios quiere hablarnos, la vida que Él quiere impartir a través del mensaje, que eso se convierta en vida en nosotros. Yo quisiera comenzar diciéndole que si realmente hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, entonces, aunque esté ya recontra sabido, ustedes saben que han nacido de nuevo. Ese nuevo nacimiento nos dio una nueva posición espiritual. Si diga conmigo, posición espiritual. Una nueva posición espiritual. Si usted ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, como aquel que pagó por sus pecados, aquel que le dio nueva vida, ese acto, ese reconocimiento, esa notificación de Dios a tu vida, se llama nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento, ¿cómo puedo ejemplificar todo esto? Bueno, vamos a agarrar este paquetito. Usted estaba así en la vida. Y el nuevo nacimiento lo dio vuelta, lo puso así. Usted cambió su posición espiritual. Usted ya no es de la tierra, usted es del cielo, de una geografía distinta. Yo sé que esto usted lo puede recibir en su intelecto, en su conciencia, pero es algo en el espíritu que se debe revelar. Es algo en el interior que se te debe revelar, que tú fuiste puesto pata para arriba. Que te fue cambiada el lugar donde estabas. Antes caminabas sobre la tierra. Pero pastor, yo sigo caminando, tengo mi alpargata todavía pisando barro. Pero yo no te estoy hablando de las cosas naturales, sino de la geografía espiritual. Fuiste posicionado en otro lugar. Antes eras de acá, ahora estás acá. Pero pastor, tengo los mismos problemas, las mismas dificultades, la plata no me alcanza, paso por las mismas enfermedades, siempre la misma pelea. No importa. Hay una parte que es de acá, pero vos no sos de acá. Hay una parte en la que vos estás en contacto, pero no sos de acá. No sos de acá abajo. Diga conmigo, soy de arriba. He nacido de arriba. Cuando nacemos de nuevo, nacemos de arriba. Y eso tiene que revelarse en nosotros. Es muy complejo poder ser un ministro de las cosas eternas sin entender la posición que se te fue dada. Sin entender el lugar al que se te otorgó en Cristo. Entonces fuimos posicionados. Diga conmigo, en lo eterno. Vamos, repítalo. En lo eterno. Fui posicionado en lo celestial. Vamos, en lo celestial. Y fui posicionado en un reino incorruptible. Usted es de arriba. Usted es del cielo. Usted es eterno. Pero pastor, veo gente que se muere. Sí, es un cuerpo mortal que deja de existir aquí, pero tú no mueres. Eres eterno. Eres eterno. Encima perteneces a un reino incorruptible. Y eso es magistral. Eso es absolutamente glorioso. Es por ahí donde todo este tiempo hemos estado trabajando para que tu enfoque cambie, para que tu actitud cambie, para que ahora el servicio, el ministerio que tienes en Cristo pueda funcionar, operar, porque tu vida cambió. Para Dios tu
Tú eres de otra índole, de otra posición. ¿Cuántos lo están entendiendo? Es crucial que podamos entender esta nueva posición que tenemos. Es muy importante. Porque si olvidamos dónde estamos, olvidamos quiénes somos. Y si olvidamos quiénes somos, olvidamos el propósito de Dios. Entonces, una cosa lleva a la otra. ¿Saben cuál es una de las oraciones que ustedes van a tener que hacer? Niño, grande, los veo acá los niños, a los adolescentes. Órenle, pídanle al Señor, si es verdad lo que está diciendo el pastor, muéstrame, revélame eso. Porque dice que los jóvenes verán visiones, tendrán sueños. Y eso quiere decir porque su posición cambió. No tienen sueños acá abajo. No tengo sueños como los del mundo, como mis compañeros del colegio. No tengo sueños como mi vecino o como mi compañero que no está en Cristo. Mis sueños y mis visiones tienen que ver con la posición que Dios me dio. Cambia la geografía, cambia la estructura pensante de uno. Yo sé que no es que puede quedar bien aquí en el mensaje, pero es todo una revolución dentro tuyo. ¿Me entiendes? Porque tú estuviste formateado para pensar, para sentir, para decidir conforme a este mundo en el que naciste. Y ahora cuando Cristo llegó a tu vida, no sé si llegó hace un año, hace 10 o hace 20, lo importante es que tú sepas que tienes una nueva posición, una nueva geografía desde la que debes ministrar las cosas de Dios. Recuerden que ustedes tienen el ministerio de la reconciliación. Capaz que recién te estás reconciliando con el Señor. Capaz que recién estás experimentando su amor, este nuevo nacimiento. Pero Dios ya te lo dio. Dios ya puso en ti ese ministerio de la reconciliación. Y es algo que nosotros debemos aprender a desarrollar. Entonces nosotros tenemos una misión. Decirle al que está al lado tuyo, tenés una misión en la tierra. Y no es imposible. Decirle al que está al lado tuyo, no es imposible. Porque para Dios no hay imposibles. Él es el Todopoderoso, entonces para Él no hay imposible. Como Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Entonces, si esta misión no es imposible. Y ahora vamos a tratar de entender cómo se desarrolla esta misión. Nosotros tenemos una misión que realizar y no la podremos llevar a cabo si no entendemos nuestra nueva posición. Cuando la gente no entiende la misión que tiene, la comisión. ¿Por qué es comisión? Porque es uno conmigo, Cristo conmigo, somos dos, significa dos, en una misión. No estoy solo hablando de Dios, estoy junto con Él. ¿Me explico? Entonces es Él en mí y yo en Él. Y es por eso que nosotros tenemos que entender lo que es la comisión o la misión que se nos ha entregado. La misión queda detenida en una persona, familia o congregación cuando no se entiende la nueva geografía en la que ahora estamos. Entonces, esa misión se puede estancar en nosotros, se puede neutralizar en tu vida, en tu familia, en tu contexto congregacional, barrial, lo que sea, se puede neutralizar. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo la nueva geografía en la que estoy. Usted cuando estamos en reuniones familiares, cuando estamos en juntas con amigos, cuando estamos en una clase de baile, de danza, de lo que sea, cuando fuimos a pasear al parque, cuando fuimos a jugar a algún deporte o fuimos a hacer un viaje, ¿usted cómo percibe el mundo? ¿Cómo ejecuta la posición que tiene? ¿Se inmiscuye, se mezcla con lo que está a su alrededor o presenta una posición espiritual? Porque usted ha sido hecho un sacerdote de Dios. Usted ha sido hecho hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Y su geografía, su constitución cambió.
Entonces, el creyente que no entiende su posición, escúcheme, porque es determinante, usted capaz que ya lo ha escuchado muchas veces, pero cuando no se entiende la posición que tenemos, entonces viviremos como mendigos. Viviremos mendigando cariño, mendigando atención, mendigando oración. Viviremos como mendigos porque el mendigo no sabe en el lugar que está puesto. No sabe el lugar que se le dio por la gracia de Dios. ¿Me entienden? Entonces, vivirá como huérfano. Pobre de mí, no sé qué me pasará, no sé qué será de mi vida. O sea, pierdo esa identidad. Vivirá como prisionero del tiempo. El que no entiende la posición que se le ha dado, vivirá prisionero del tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. No tengo tiempo para los asuntos de Dios. Porque mi vida está planificada de acuerdo a la geografía de acá abajo. Y desmantelar toda esa geografía lleva su proceso. Lleva su tiempo. La nueva posición que tenemos en Cristo, perdón, me faltó una más. Y vivirá, aquel que no entiende la posición, vivirá como un esclavo del mundo. Vivirá como mendigo, como huérfano, como prisionero del tiempo, como esclavo del mundo. Este sistema te cautivará por los deseos, por la vanagloria, por el deseo de querer tener más y más y más. Entonces, la nueva posición que tenemos en Cristo nos ha dado provisión. Diga conmigo, en Cristo lo tengo todo. Vamos, no lo decimos solamente como algo para animarnos, lo tenemos que decir porque lo creemos. Lo tenemos que decir porque lo creemos. En Cristo lo tengo todo. En Cristo no me falta nada. En Cristo lo tengo todo. Lo tenemos que decir porque lo creemos. Y si lo que creo me gobierna, tiene que ser una realidad. Eso va a traer una identidad. Diga conmigo, me traerá identidad. Voy a hablar como hijo, voy a hablar como hija de Dios. No voy a hablar como mendigo, no voy a hablar como huérfano. Voy a hablar como hijo. Voy a hablar en el lugar que Él me asignó. Vamos a hablar desde otra geografía, con otras realidades, con otro vocabulario. Antes yo hablaba aquí de una manera, hablaba por lo que conocía, por lo que viví, por lo que me pasó. Pero ahora mi historia está cambiando. Diga conmigo, mi historia está cambiando. Porque Él nos dio una nueva posición. Diga conmigo, esta nueva posición también me dio libertad. Me dio libertad. ¿Libertad para qué? Libertad de la esclavitud, del pecado, del mundo. Me dio libertad y me dio una comisión. Entonces, si alguien no puede disfrutar de todo esto, provisión, identidad, libertad, entonces deberemos revisar por qué nos estamos olvidando. Decirle que está lo tuyo, que no se te olvide, que no se te olvide. No se te olvide lo que Cristo te dio. El nuevo lugar, la nueva posición, te exaltó junto con Él, te puso en un lugar de honor. No eres mendigo, no eres huérfano, no eres prisionero del tiempo, no eres esclavo de este mundo. Entonces, si alguien no lo puede disfrutar, entonces deberemos ver por qué nos estamos olvidando o por qué no lo estamos entendiendo. ¿Por qué será que no entiendo? ¿Por qué será que a veces me gana más lo otro? Me gana más la incertidumbre, me gana más el deseo de mendigar. ¿Por qué será que eso todavía, la identidad de hijo, cuesta desarrollarse? Cuesta que se forme Cristo en nosotros. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Ese que será un trabajo arduo y de todos los días, y por todos los días que existamos. Pero ese es el deseo de papá, de que Cristo pueda ser formado en nosotros y nosotros podamos crecer juntamente con Él, sabiendo lo que tenemos, sabiendo lo que somos, sabiendo lo que se ha hecho con nosotros y sabiendo para qué existimos. ¿Sí? Aleluya. Colosenses capítulo 1, verso 9. Lea conmigo. Colosenses capítulo 1, verso 9.
Vamos a leer hasta el verso 14. Vamos a leer de corrido. Muchas gracias, Señor. Muy bien. Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué es lo que oyó Pablo? Un par de versículos antes dice que oyeron de la fe que los colosenses tenían en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, diga conmigo, se oye cuando alguien cree. Se oye, se hace sentir, se hace evidente que alguien está creyendo, se oye en el espíritu, se sabe. No cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué está pidiendo el apóstol Pablo aquí? Que los creyentes de Colosas sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Diga conmigo, hay una inteligencia espiritual que no es artificial, es espiritual. Porque esa inteligencia espiritual es lo que yo tengo acá arriba y aplico acá abajo. ¿Me entienden? Y se nos... Esto es lo que tengo que orar. Diga conmigo, esto es lo que tengo que orar. Tengo que orar para conocer la voluntad de mi Padre. Tengo que orar para ser lleno de sabiduría y conocimiento e inteligencia espiritual. Porque hay un para acá, que andéis como es digno del Señor. ¿Por qué se necesita esto? Para andar como Él quiere. Diga conmigo, para andar como Él quiere. ¿Sí? No como yo quiero, sino como Él quiere. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjate que en el verso 10 dice, para que andemos, para agradarle, para llevar, para crecer en el conocimiento. O sea, ¿cuántas cosas se esperan de nosotros aquí abajo? Pero con este entendimiento de mi nueva posición en Cristo. Entonces se espera acá abajo que la misión se desarrolle entendiendo nuestra nueva posición. Porque ahora hubo un traslado. Diga conmigo, hubo un traslado. Fuiste trasladado. Fuiste trasladada. Ya no eres de acá abajo, ahora fuiste trasladada. No serás trasladada cuando te mueras. Ya has sido desde el día que recibiste a Cristo. Porque el apóstol Pablo está diciendo, fuimos. ¿Sí? ¿Dice o no dice eso? Cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Diga conmigo, redención. Pagar un precio para hacerte libre. Redención. Entonces, el rescate que Dios hizo por medio de la sangre de su Hijo constó de dos aspectos que ustedes lo tienen que saber. Porque más aquí de estar recibiendo un mensaje, también estamos aprendiendo juntos. Y esos dos aspectos, uno es un aspecto jurídico y otro es un aspecto familiar. ¿Por qué primero jurídico y después familiar? Porque primero tenía que pagar una deuda. Nosotros éramos culpables. Decirle que está lo tuyo, no te haga el tonto. ¿Eras culpable? Éramos culpables. Éramos culpables. Pero Él pagó por esa culpa, pagó por las consecuencias del pecado, pagó y nos hizo libre de lo que la ley acusaba. ¿Qué hacía la ley? Te acusaba, te decía, vos eras un ladrón, un mentiroso, un estafador, un embaucador. La ley acusaba tu conciencia de que habías pecado y la ley, por más que ahora no somos salvos por la ley sigue vigente. Usted sabe que no debe robar, ni mentir, ni engañar,
ni dar falso testimonio, y etcétera, y etcétera, etcétera. Porque ahora hay una ley de vida en Cristo que está dentro nuestro, ¿sí? Que nos dice, eso no. Ahora, yo no te condeno, diga conmigo, Él no me condena. Si paso el semáforo en rojo, aunque me puedo romper la cabeza por pasar el semáforo en rojo, Él no me condena, porque la deuda ya está pagada. La deuda está saldada. Entonces, el primer aspecto era un aspecto jurídico, ¿sí? Había que pagar, tenía que saldar la demanda de su propia ley. La fianza debía ser pagada con sangre. Como la ley decía, la fianza por el culpable tenía que ser pagada con sangre. Así se mataron los corderitos, mataban los judíos, mataban los corderitos por orden de la ley, hasta que viniera el cordero preparado antes de la fundación del mundo, el cual era Jesús, ¿ok? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que yo quiero darles herramientas a ustedes para cumplir esta misión. Decirle que está al lado tuyo, te vamos a dar herramientas para que cumplas esta misión, ¿sí? ¿Qué le vas a decir a un amigo, a un familiar que no conoce a Cristo, que no conoce la salvación? Lo que le vas a decir es, Dios no te anda buscando para castigar, sino para que te reconcilies con Él. Antes era culpable, pero ahora la fianza ha sido pagada. O sea, tienes que notificarle que la sangre de Cristo lo hizo libre y lo compró. Lo libertó y lo compró. Ahora vamos a ver el aspecto familiar. El aspecto familiar, los judíos le llamaban Goel. La ley dice, Levítico 25:25, dice que los parientes más cercanos de alguien debían pagar para comprar a ese esclavo. La ley decía que había que pagar por el pariente más cercano, el que más cercano esté, ¿sí? Si alguien era esclavo y se murieron, o los patrones de él se murieron, los que lo tenían, los dueños de esa persona se murieron, entonces había que comprarlo. Este cuadro está perfecto en el libro de Ruth. Entre Ruth, Noemí. ¿Lo tiene presente? Bien. Entonces, diga conmigo, su sangre nos incluyó a su familia. Su sangre me libró de las consecuencias de la ley. Y su sangre me compró para ser parte de su familia. Una familia que estaba planificada desde la eternidad. Una familia que estuvo pensada en Dios. Y que fue vista interrumpida a causa del pecado. Entonces, usted tiene que entender de qué consta este rescate eterno. Tenemos que saberlo. Porque si no, viviremos así una vida... No sé para qué vengo al culto. ¿Usted sabe por qué viene al culto? Tenemos que saber que somos hijos y cuál es la consecuencia de por qué somos hijos y para qué. Tenemos que entenderlo en definitiva. No tenemos que dejar que nuestra mente haga de esto una religión. Tenemos que abrir nuestro espíritu, nuestro corazón y decir, Señor, muéstrame, revélame, enséñame. Número 1, ¿rescatado de dónde? ¿De dónde fuiste rescatado? Vamos a leerlo juntos, ¿me acompañan? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. ¿Rescatado de dónde? ¿De dónde fuiste rescatado? Primera de Pedro 1:17 al 19. ¿De dónde fuimos rescatados? Vamos a verlo. Primera de Pedro 1:17. ¿Está? ¿Encontraron? ¿Sí? Aleluya. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, otra versión dice aquel que no tiene favoritos,
conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. ¿De dónde fuimos rescatados? Fuimos rescatados, dígalo conmigo, de nuestra vana manera de vivir. ¿Saben cómo veo esto? Dios, hay una parte de una, no sé, ¿viste esas, antes de dar una película que hay una presentación de una persona que está en una luna pescando? ¿Alguna vez lo vieron? Grande. No sé, pero a mí me da la sensación que Dios estaba así, pescándonos de este mundo, de esta vana manera de vivir. Y nos rescató, y nos trajo, nos trasladó a su reino. Nos cambió la geografía, la posición, el lugar, y lo hizo por medio de la sangre de su Hijo. Entonces, rescatado de nuestra vana manera de vivir incluye, anote, rescatados del pecado. Fuimos rescatados del pecado. Antes usted vivía para el pecado. Ahora usted vive para otra persona, para otro dueño. Ahora fuimos rescatados del pecado y fuimos trasladados a la justicia divina. Fuimos plantados en la justicia de Dios. Ahora no se me busca para condenarme como un reo. Ahora se sabe que yo estoy en Cristo, y si estoy en Cristo, estoy en la justicia de Dios. Rescatado de las tinieblas, diga conmigo, fui rescatado de las tinieblas. Mi vida vivía en oscuridad, en penumbras, en ignorancia, vacío de la vida de Cristo, ignorando el propósito de Dios, ignorando todo lo que Dios me había dado en Cristo. Pero ahora me trasladó a su reino de luz. Diga conmigo, me trasladó a su reino de luz. Ahora mi vida está cambiando. Algo está sucediendo en mi interior. Estoy visualizando un horizonte diferente. Estoy levantando mi mirada y ahora puedo ver las cosas desde otra óptica, desde otra realidad. Entonces, rescatado de la muerte. ¿Qué es la vana manera de vivir? Es que vivía como un muerto. Pensaba como un muerto, sentía como un muerto, hacía las cosas que un muerto espiritual hace. Pero ahora en Cristo me ha sido dada su vida. Diga conmigo, su vida. Su vida. Entonces yo no puedo ignorar que tengo la vida de Cristo. La vida de Cristo está en nosotros. Y no se puede ignorar eso. Fuimos trasladados a la vida de Él. Entonces no fueron cosas que se fueron dando, todo de una. Entonces, rescatado del mundo. Diga conmigo, fui rescatado del mundo. ¿Dónde estaba usted antes de estar en la iglesia? Y el mundo salió de usted. Digo, eso lo dejamos para otro momento. Entonces fui trasladado al reino. Fui sacado del mundo y fui trasladado al reino. Diga conmigo fuerte, el reino. Todo reino tiene un rey, ¿sí o no? Bueno, Él gobierna mi vida. Diga conmigo, Él gobierna mi vida. Él me ve, porque ahora tengo un rey. Entonces, es importante entender todo esto. Es muy importante si usted quiere saber que ha sido comprado por precio, que usted tiene que ministrar en un lugar que no es de esta tierra, que no es de este mundo, que no tiene que ver con esta geografía ni en nada de lo que usted... A veces oramos desde acá para que el Señor arregle acá. ¿Sí o no? Sí. Pero si nosotros entendiéramos lo que se nos dio acá y todo lo que tenemos acá, no oraríamos para que se solucione lo que está fuera de la geografía de Dios, sino que Dios me use para incluir a lo que está acá
en la geografía de Dios. Entonces, debemos identificar la vana manera de vivir para poder darle valor a la sangre del Hijo. Tienes que identificar tu vana manera de vivir. La vana manera que teníamos. Tenemos que identificarla. ¿Todavía hay algo en mí? ¿Viste cuando salíamos del boliche y el otro día nos levantamos así? Teníamos resaca. Y la vana manera de vivir también tiene algunas resacas. Tenemos que aprender a identificar. Diga conmigo, identificar. No es culpar. No es acusar. No es juzgar. Es identificar. Al menos que lo identifique. ¿Viste cuando te sale un barrito en la cara y que lo identificaste? ¿Qué haces? Qué asqueroso, pastor. Segundo punto, rescatado, ¿para qué? ¿De dónde fuimos rescatados? De nuestra vana manera de vivir. Y ahora, ¿rescatado para qué? Yo voy a leer Mateo 4:19 en la NTV. Si usted tiene esa versión, buenísimo. Y si no, no hay problema. ¿Rescatados de dónde? ¿Rescatados para qué? ¿Rescatados para qué? Mateo 4:19, Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. ¡Wow! O sea, rescatado, ¿para qué te rescató? ¿Solo para que quede bien acá en el mensaje? ¿Cuánto hace que no le hablas a alguien de Cristo? De esta salvación tan grande, del precio que se pagó. ¿Cuánto hace que no le decís, Dios cambió mi vida? También puede cambiar la tuya. ¿Cuánto hace que no le estás hablando de este evangelio a otras personas? Y no alcanza con invitarlos a la iglesia, porque tú eres la iglesia que debe ministrar al Señor. Y necesitamos trasladar eso a la vida cotidiana, a los amigos, a los conocidos, a la gente que nos rodea. Todos tienen que saber de que Cristo realmente vive en nosotros. Mateo 4:19, Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar. Nadie puede rescatar a otra persona si primero no ha comprobado que ha sido rescatado primero. O sea, yo no voy a rescatar a alguien si yo no soy un rescatado. ¡Rescatate! Es decir, ¡rescatate! Un pez no puede sacar a otro pez del agua. A lo sumo se lo puede comer. ¿Viste cuando con los impuestos te comen? Eso es un pez que anda ahí en la misma pecera. Por eso Jesús, yo no soy de este mundo, yo no soy de este lugar, pero ve a ese pez y saca una moneda, una para mí y otra para ti. Porque cuando somos de otra geografía, pide y se te dará. Llama y se te abrirá. Entonces, decirle que está lo tuyo, tienes que estar en la barca para hacerlo. Vamos, decirle, tienes que estar en la barca para hacerlo. O sea, un pez no puede sacar otro pez del agua. Tienes que estar en la barca es la iglesia. Diga conmigo, la barca es la iglesia. Si estoy en la iglesia, el Señor me hará pescador de hombres. El Señor me hará pescador de hombres. Entonces, tenemos que salir de la pecera. Tenemos que salir de la pecera. En la que nos hemos acostumbrado a vivir. Nos hemos acostumbrado a vivir en una pecera. Y adentro de la pecera, viste que las peceras tienen varias casitas. Bueno, esta es mi casita y esta es la casita del culto. Y es que seguimos dando vuelta igual en la pecera porque vamos al culto. Diga conmigo, salir de la pecera. Allá, cuando tiraba estas verdades, decían, y se hacía una atmósfera así como, me dolió lo que dijo pastor. Ya saben que los amo y que estas verdades nos liberan. Diga conmigo, las verdades liberan.
estas verdades nos liberan. Pero si yo soy de otra geografía, yo estoy en la barca donde está el capitán que es Cristo. Yo estoy en la iglesia del Señor. El Señor me ha hecho pescador de hombre. Yo no soy otro pescado. No soy uno más del montón. Yo soy de otra geografía, de otro ámbito. Solo dice, síganme. Solo siguiendo al maestro somos capacitados para pescar a otros. Diga conmigo, solo siguiendo al maestro somos capacitados. Ahora, yo no estoy siguiendo a Jesús el Nazareno, al de pelo largo, de barba, de vestido blanco. Yo no estoy siguiendo a ese Jesús, porque ahora el Cristo resucitado está en mí. Diga conmigo, está en mí. Ahora, si Él está en mí, ¿qué es seguir al Señor? ¿Qué es seguirlo al Señor? Seguir al Señor es, en este idioma, es, en el sentido espiritual, es obedecer. Es rendición a Él. Me rindo ante ti, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Es sumisión. Diga conmigo, es sumisión. ¿Saben lo que es sumisión? Es ponerse debajo de. O sea, yo me pongo debajo de tu autoridad, Señor. Me rindo ante ti. Señor, te obedezco. Eso es. Seguir al Señor tiene ese significado espiritual. Eso significa. En término enseñanza, Él dice, yo les voy a enseñar cómo pescar. Diga conmigo, el Señor te va a enseñar. Es decir, el Señor te va a enseñar. Estos días que estuve yendo a pescar, allá tienen otra forma de pescar de acuerdo al río en el que están. Y me estaban enseñando cómo hacerlo de acuerdo a esa vida que se lleva allí. Entonces, quizás por años nos dijeron, hay que hacer esta técnica porque al otro le funciona, o en esa empresa funciona como lo hacen, el coaching y todas estas cosas raras que hay ahora. Y le funciona llenar estadios y le funciona hacerlo así. Pero diga conmigo, Cristo tiene otra manera, tiene otra forma. Él nos enseña cómo pescar a los hombres de esta geografía, de tiniebla, de maldad, de oscuridad, de muerte. Entonces, Él nos enseña. La enseñanza puede ser definida como transmisión de conocimiento, de ideas, de experiencia, habilidades que una persona posee. La enseñanza equipa el conocimiento. Ahora bien, una enseñanza tiene el poder de transformar la estructura de pensamiento de una persona, logrando que ésta piense, actúe, decida y viva en proporción a lo que ha sido transmitido. ¿A cuántos se le pelaron los cables? ¿A cuántos le ha golpeado la enseñanza y han visto que lo que se enseña en esta casa ha traído cierta complejidad emocional dentro de uno, pero sí que ha producido avance en el entendimiento de lo que soy, de lo que tengo? ¿Me entiende? O sea, te confronta emocionalmente, pero te libera para el propósito de Dios. Y esto es muy importante porque las enseñanzas reveladas del Espíritu hace que nuestra vida tenga progreso en el Señor, que no nos deje estancados. Cuando alguien se estanca es porque no está recibiendo la enseñanza, la está desechando de su vida, no deja que lo permee, lo trabaje. Es tan sencillo esto como somos afectados directamente por aquello que nos enseña. O sea, tu vida es afectada por aquello que te enseña. Vas al colegio, 1 más 1 es 2. Entonces sabes manejar el dinero porque te están enseñando matemática. Sabes comunicarte con las personas porque te están enseñando lenguas. Sabes lo sociocultural porque te enseñan la historia. ¿Me entiendes? Sabes los límites de un país porque te enseñan geografía. Ahora, ¿sabes conducirte en el Espíritu? Porque diga, el Espíritu existe. Y se supone que en la vida de Cristo uno debe aprender a conducirse a través de la vida del Espíritu, que es mucho más importante que todo lo demás.
es mucho más importante que todos los demás. ¿Has pensado por un momento que tu vida hoy es el resultado de lo que te han enseñado? Hoy eres el resultado de las cosas que te enseñaron tus papás, de las cosas que te enseñaron otros pastores y de las cosas que estás aprendiendo aquí. Entonces, debo aprender a tomar la enseñanza con seriedad. Yo sé que a veces nos rateábamos del colegio. Y yo sé que a veces, en la escuela, yo sé que algunos, los profesores le dicen, el celu no. Nosotros tenemos que aprender a amar la enseñanza del Espíritu. Porque si en el colegio sabemos respetar a los maestros que vemos, ¿cómo no vamos a respetar al maestro que nos dio su vida? ¿Cómo no tomar en serio las palabras del Señor? Entonces, la enseñanza del Señor son espíritu y vida. Digo conmigo, la enseñanza del Señor son espíritu y son vida. Él produce espíritu y vida a través de la enseñanza. Pero las enseñanzas de las tinieblas son distracción, oscuridad, desesperanza, amargura, confusión, depravación, muerte. O sea, siempre hay dos que te están enseñando. Decirle que está al lado tuyo, siempre habrá dos que te están enseñando. Siempre habrá dos. Antes había uno solo, pero ahora hay dos. Ahora está Cristo en mi vida. Ahora está el Señor, está el Espíritu Santo. Entonces, a quien le prestes el oído, tendrá tu corazón. Para progreso o para fracaso. Para avance o para retroceso. Tú decides quién enseña tu vida. Tú decides quién te enseña. Y a esto le presto oído, porque esto me está enseñando a vivir en Cristo. Esto me está enseñando a progresar en el Evangelio. Me quiero sentir útil, Dios. Quiero sentirme útil para ti. Quiero sentirme que otras personas pueden entrar a esta salvación, que no se van a perder. ¿Perder de qué? Claro, el infierno todavía sigue siendo una contrapartida. Casi ni hablamos de eso aquí. Parece que no existiera, pero sí existe un lugar de tormento. ¿O quieres que el resto de tu gente viva ahí? No, tampoco queremos predicar miedo, sino las victorias de Cristo a través de la cruz. Pero sí tenemos que saber que hay un contraste negativo, oscuro, tenebroso, para los que no están en Cristo. Y no podemos ignorarlo. Yo no tenía Biblia, no sabía mucho de la Biblia, ni siquiera, apenas me había bautizado. Y cuando me levanté de ahí, yo salía y empezaba a hablarle a todo el mundo de lo que Cristo había hecho en mi vida. No tenía entendimiento, pero yo le contaba lo que había pasado acá adentro. Nosotros tenemos que, de vuelta, encender esa llama, de decir con quién nos relacionamos, cómo expresamos esta salvación, cómo la damos a conocer, más allá de la enseñanza. Aleluya. Entonces, tú decides a quién les prestas tu oído para enseñar. Enseñarle a tu vida. Por último, tercer punto. Fuimos rescatados ¿de dónde? Fuimos rescatados ¿para qué? Tercer punto. Rescatados ¿para quién? ¿De dónde? ¿Para qué? ¿Para quién? Segunda de Corintios 5:15. Acompáñeme. Fuimos rescatados ¿para quién? Segunda de Corintios 5:15. Por todos murió. Está hablando de Cristo, ¿no? Segunda de Corintios 5:15. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién vivimos? Qué pregunta, ¿no? O sea, está tan claro acá en las Escrituras, pero acá adentro, ¿está resuelto? ¿Está resuelto acá adentro? ¿Para quién vivimos? O sea, ya no vivan para sí. Pablo dice, si Él murió por todos, entonces ahora mi vida nueva en Cristo ya no es para mi beneficio, sino para el beneficio de Él. Vivo para Él. Vivo para Él.
Porque Él murió y resucitó por mí, entonces ahora vivo para el Señor. Entonces, una de las cosas de la que nunca seremos libres mientras vivamos en este cuerpo mortal, agárrate, decirle que está lo tuyo, agárrate. Una de las cosas de la cual nunca seremos libres mientras vivamos en este cuerpo mortal, se llaman evidencias. Jamás seremos libres. Tu vida siempre manifestará una evidencia. Siempre habrá evidencias. Las evidencias hablan a través de nuestras vidas. A veces no abrirás tu boca, a veces no darás a conocer lo que está en tu corazón, pero las evidencias se ven en lo espiritual, se perciben en lo espiritual. Uno percibe la evidencia de alguien que está prestando atención, de alguien que no le interesa, de alguien que ama al Señor, de alguien que quiere progresar, o todo lo contrario. Nunca serás libre de las evidencias, estés aquí o no estés en la reunión. Nadie será libre de lo que evidencia su vida. Las evidencias manifiestan si yo vivo para mí o vivo para el Señor. Eso estará muy claro entre nosotros, no podemos ser libres de eso. Entonces, las evidencias testifican para quién vivimos. El Señor Jesús dijo que no hay nada oculto que no salga a la luz. Entonces, es decir, no hay nada que no evidenciemos, aunque querramos ocultarlo, aunque querramos aparentar otra cosa, todo sale a la luz, todo queda en evidencia delante del Señor, porque donde está el Señor, allí hay libertad. Donde está el Señor, allí hay verdad. Donde está el Señor, allí hay luz. Porque si el Señor está en mí, entonces yo no puedo aparentar que no está, o que yo no creo, o que yo no vivo para Él. Perdón que sea tan radical. Por ahí usted quería hoy en este día de humedad, así que yo le hable así, bonito. Pero creo que es muy bonito que el Señor nos hable la verdad. Que nos toque el corazón. Quiero cerrar con esta parte. ¿Estamos bien? Mateo 26, 14 al 16, en el mismo contexto. Mateo 26, 14. Mateo 26, 14 al verso 16. Es un momento muy fuerte de las Escrituras y del momento de Jesús. Está hablando de Judas. Dice Mateo 26, 14. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo se los voy a entregar. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, 30 monedas. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Les voy a hacer una pregunta. Olvídese de la historia bíblica. ¿30 monedas de plata o la sangre del Hijo de Dios? ¿30 monedas de plata o la sangre del Hijo de Dios? Hoy estoy averiguando, las 30 monedas de plata son algo así como 1.000.000 de pesos, más o menos. Las 30 monedas siempre te seguirán para que lo entregues, para que no vivas para Él. Siempre habrá 30 monedas de plata. Siempre habrá 30 malditas monedas de plata para vender a Cristo, para negociar a Cristo. Siempre. Acá abajo, en esta geografía, siempre. Para que lo entregues, para que lo vendas, para que no lo consideres, para que no le des valor.
a la sangre. Solo tú y nadie más que tú pueden asignarle valor a su sangre. No te conviertas en un traidor. Porque solo tú tienes la posibilidad de darle el valor a la sangre. Para el Padre tenía un precio. Y solo Él sabe el valor de la sangre de su Hijo. Pero tú tienes que aprender a asignarle un valor. Tienes que aprender a asignarle un valor. Primera de Corintios 6:15, en la TLA lo voy a leer. Primera de Corintios 6:15, en la traducción lenguaje actual. Primera de Corintios 6:15, ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta, pues al tener relaciones sexuales con ella, se hace un solo cuerpo con ella. Así lo dice la Biblia, los dos serán una sola persona. En cambio, quien se une al Señor Jesús, se hace un solo cuerpo espiritual con Él. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. El precio de la sangre solo lo sabe el Padre, pero nosotros somos los responsables de asignarle un valor. ¿Cuánto vale la sangre de Jesús para vos? ¿Cuánto vale la sangre del Señor para vos? ¿Cuánto vale su sangre? Eso es algo que tiene que resolverse acá adentro, en tu interior, en tu corazón, en tus pensamientos. Tiene que resolverse en oración, tiene que resolverse. Muéstrame, Señor, revélame. Porque no puede quedar solamente en un mensaje. Tiene que ser algo que traspase tu corazón. Hasta que tu conciencia no grite, ¿cuánto vale la sangre de Jesús? ¡Todo! ¿Qué tiene que gritar tu conciencia? Todo valió para mí. Todo. Y todo es todo. Entonces, hay muchas monedas de plata que desechar todavía. Hay muchas monedas de plata que desechar. La sangre de Cristo es la llave que nos rescató, que nos limpió, nos trasladó, nos posicionó en lo eterno, lo celestial, lo incorruptible. Entonces debemos glorificar al Señor con todo nuestro ser, por lo que hizo y por lo que nos dio. Amén. Él te compró, ya no eres el dueño de tu vida. Si quieres manejar tu vida todavía y pedirle a Dios que como un bombero venga a solucionar este asunto, y después quieres seguir en control de tu vida, las cosas no funcionarán. No funcionarán. Porque solo Él, si Él es el Señor, si estás dispuesto a entregar tus 30 monedas de plata, no a rechazarla, a sacarla de tu vida, a no darle más valor que la sangre, entonces nosotros tenemos que aprender a identificar eso. Porque el precio que se pagó fue muy alto para devolverte a una posición de la que nunca tendrías que haberte perdido. Para darte un lugar que nunca tendrías que haber perdido en el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Dale tu aplauso al Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos.